Bueno, yo sí siento que hay una realidad que no podemos ocultar, ¿no? Hay los resultados del año pasado en torno a los estudiantes, pues es terrible. Pero entonces cuando uno ve eso, ¿realmente puede uno aspirar a que en el futuro la educación mejore? Mira, yo creo que es el sueño de todo, o debería ser el sueño de todo guatemalteco, ¿verdad? Pero sí debemos de entender que para que haya una mejoría de la educación tenemos que participar todos, ¿verdad? Como yo decía, no es solamente la responsabilidad del Ministerio de Educación o de las universidades, sino que es de la sociedad misma, ¿verdad? Desde, como decía, desde que un niño nace, pues los padres son los primeros educadores. Si ellos no tienen una visión clara de qué es lo que quieren para sus hijos, cómo educarlos, cómo formarlos, ¿verdad? Cómo prepararlos para enfrentar un mundo de cambios como el que hoy vivimos. De alguna manera eso comienza a dificultar el trabajo, por ejemplo, de los maestros. A nosotros nos pasa mucho, ¿verdad? Hoy día vivimos en una sociedad un poco como light, ¿verdad? Y el padre de familia muchas veces busca las cosas sencillas para los niños y que pobrecito mi hijo, que lo consientan, que no le exijan. Y no se dan cuenta, ¿verdad?, que de alguna manera comenzamos desde ahí a malformar a los jóvenes, ¿verdad? Claro, la educación debe ser algo alegre primero para los jóvenes, eso es importante. La tienen que vivir, no debe ser un sacrificio, pero sí debe tener una disciplina, por ejemplo, ¿verdad? Y si no hay disciplina, no hay mucho futuro. Entonces creo que Guatemala necesita como una visión nueva de la educación, o sea, necesitamos entender que la educación está hecha para un mundo diferente. Ya no podemos seguir educando como nos educaron hace 50 años. Esto tiene que cambiar radicalmente. Y si no lo hacemos, estamos poniendo en riesgo a las futuras generaciones, ¿verdad? Porque ellos, como yo le digo a mis muchachos, ¿verdad? A ustedes les va a tocar competir con un muchacho japonés. No van a competir contra el vecino que vive a la par de la casa de ustedes. Entonces la competencia, ¿verdad?, global es bien complicada, ¿verdad? Y el segundo aspecto que creo que es bien importante es que debemos de reconocer a la gente que se prepara. Siento que también en nuestro país hay como a veces una tendencia a decir, bueno, mire, mejor voy a contratar a este que no ha sacado la licenciatura, ¿verdad?, que a este. ¿Por qué? Porque este es más caro que el otro. Y claro, mucho de lo que a veces sucede es que muchos de esas formaciones no han dado los resultados que nosotros queremos, ¿verdad? Pero creo que también debe de entender, por ejemplo, en los empresarios guatemaltecos, de la necesidad de comenzar a contratar gente más capacitada. Y no solamente para llenar los puestos o solo para que haga esto, sino que realmente ir siendo más selectivos, más exigentes, porque eso va a obligar también a los jóvenes a prepararse mejor, ¿no? En el momento que el mercado laboral sea más exigente, la gente va a buscar más educarse. Y a la par nosotros tenemos que formar una educación que sea más eficiente para formar esos puestos, ¿verdad? Es un poco como que es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero creo que tenemos todos que empujar. O sea, la responsabilidad de educación creo que es de todos, de todos. Usted que toda su vida se ha dedicado a esta parte de la educación, si usted pudiera cambiar algo, ¿qué cambiaría para mejorar ese tema? Mire, yo creería que lo primero que nosotros deberíamos de tener bien claro es una visión de nación, ¿verdad? Pero de alguna manera no tenemos una visión de nación, ¿verdad? Que es, por ejemplo, póngale, yo lo veo en el campo del desarrollo de software. Hay estudios que muestran que el guatemalteco tiene capacidades muy similares, por ejemplo, a las estructuras o a las sociedades de la India, donde han desarrollado tanto digamos, empresas de desarrollo de software. Y nosotros no estamos aquí todavía luchando por conseguir estudiantes para que quieran hacer eso. De alguna manera no es parte un poco de la visión que hemos tenido de nación, ¿verdad? Póngale, hace años cuando Intel quiso venir a Guatemala, ¿qué pasó?
Lo fastidiaron tanto que terminó en Costa Rica. Y mire lo que Costa Rica ha avanzado en el área tecnológica, ¿no? Entonces, a veces como que no tenemos una visión clara a nivel político de qué es lo que debemos de hacer. Entonces terminamos a veces haciendo chapuces, ¿verdad? Y perdiendo oportunidades tan... Guatemala, por ejemplo, tiene un potencial en turismo impresionante. Y mire Costa Rica, nos come el mandado. Cuando nosotros podríamos ofrecerle al turismo 100 veces más, no 10, 100 veces más cosas, ¿verdad? Somos un país con tantísimo potencial y creo que parte es porque el sistema educativo no ha tenido una visión clara de a dónde tenemos que ir. Entonces comenzamos a hacer cosas, ¿verdad? A formar carreras. Póngale, Guatemala todavía está formando cientos de miles de abogados. ¿Qué van a hacer todas esas gentes? ¿Verdad? Pero entonces al final el objetivo es solo obtener un título, aunque al final terminemos trabajando de otra cosa. Entonces como que como nación no hemos marcado prioridades, ¿verdad? Por ejemplo, el éxito de Europa, ¿cuál es? Que ahí hay políticas claras, decir, bueno, ok, nosotros necesitamos 5,000 tecnológicos. Entonces damos espacio para que habrán carreras para 10,000, pues. ¿Verdad? Y lo tapan, y dicen, ya no más, porque ¿para qué vamos a tener todos estos que no van a tener trabajo? Pero aquí no existe esa dinámica, ¿verdad? Aquí cada quien está tratando de, como decimos, de resolver los problemas por sí solo. Y eso no, creo que no hay como una visión de nación todavía, ¿no? Marcel, muchísimas gracias por todas esas reflexiones que, bueno, que uno sigue aprendiendo, ¿no? Este programa, esa es la idea, que primero yo quiero aprender muchísimo de estos temas y luego que la gente en casa tenga esa oportunidad de reflexionar, de conocer esta otra parte de la educación. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl, y gracias a todos nuestros televidentes, ¿verdad?, que nos han permitido conversar el día de hoy. Muchas gracias. Y a ustedes en casa, pues de nuevo, muchas gracias. El tema de la educación siempre va a ser algo que a uno lo apasiona, porque un país educado, un país que tiene esas oportunidades de ir a la escuela, de ir a la universidad, pues se desarrolla. O sea, la base fundamental del desarrollo está en la educación, no en otro lado. Es educación, educación, educación. Que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Guatevisión.